¿Qué vamos a estudiar del slide número 11? Lesiones del mediastino. ¿Cuándo vamos a saber que es una masa mediastinal? Mayormente cuando nunca debe tener un broncograma aéreo. Entonces, una masa mediastinal nunca va a tener un broncograma aéreo. Puede llegar a sacar una masa mediastinal, llega a tener broncograma aéreo, va a ser falso, ¿sí? Verdadero o falso. Las 4T o 3T en una L, también timoma, teratoma, tiroides y terrible linfoma. Eso sí o sí a sacar también. Una vez que encontremos ciertas masas a nivel de una radiografía en la parte mediastinal, siempre que estudio debe solicitarse una TC de tórax. Pericardio. ¿Cuáles son los signos característicos del derrame pericárdico? Corazón en garrafa, o cantimplora, cardiomegalia de rápida instauración o signo de la banda pericárdica en sí que llegamos a visualizar. Entonces esos son los signos característicos. Y esta es la primera imagen que llegué a colocar en el slide, donde es una radiografía del tórax. Bueno, vamos a dejar después, vamos a describir las imágenes. Embolismo pulmonar o tromboembolia pulmonar. Hay que saber cuáles son los signos vasculares diagnósticos en una tomografía, defecto de llenado completo del vaso, como también a nivel periférico. ¿Cuál es el estudio que vamos a solicitar? Y el mejor, el gold estándar, es nuestra querida angiotomografía de tórax. ¿Y qué se va a llegar a ver? Defecto en el llenado, que va a ser una imagen hipodensa rodeada de hiperdensidad. Entonces puedo llegar a sacar cuál es el estudio que se llega a solicitar en una tromboembolia pulmonar, angiotac. Y si digo cómo se llega a visualizar una tromboembolia en una tomografía o una angiotac, hipodensidad rodeada de hiperdensidad con defecto del llenado intravascular. O sea, ahí hay varios test que puede salir. Y eso de este slide. Vamos con el slide número 12. El slide número 12. Radiografía simple de abdomen. ¿Cuál es la proyección estándar? Es en decúbito supino, ¿sí? En decúbito supino es la que se va a llegar a ver, sí o sí. Eso es importante saber. ¿Cuáles son las complementarias? En bipedestación, en sí, cuando sospechamos principalmente de obstrucción. Cuando pacientes no se pueden poner de pie, decúbito lateral izquierdo, decúbito supino, en fin, tenemos varias ahí que pueden llegar a colocar. Y en el slide anterior yo coloqué las proyecciones, tipo de proyecciones que hay que llegar a saber. Esta imagen, tipos de proyecciones, decúbito supino, bipedestación, decúbito lateral y la parte de tórax de abdomen. ¿Qué es lo que buscamos en la parte de una semiología de RX de abdomen? Patrón gaseoso, aire extraintestinal, calcificaciones, anatomía ósea, todas esas cositas que es lo que nosotros buscamos en una placa radiográfica que también voy a sacar. Indicaciones
en qué caso yo llego a solicitar una radiografía simple de abdomen y en caso no está indicada en un traumatismo, ¿sí? Creo que había sacado ya esta pregunta en el test de la plataforma en sí. ¿En qué caso solicito una radiografía de abdomen, oclusión, perforación y cuerpo extraño? ¿Sí o sí? Ecografía. ¿En cuánto tiempo le preparo al paciente en un ayuno mínimo de 6 horas? ¿Qué? Foi ele que falou. ¿Qué pasó? También caí na prueba de la Prova linha. plataforma. ¿En serio? Sí. No me acuerdo de eso. No, acá no, faço dele. No me acuerdo de esa pregunta. Tomografía. La tomografía van a mirar todos los tipos de cortes, en fase simple, fase arterial, fase portal, fase tardía, cuáles son, por eso coloqué luego también en el otro. Puedo sacar una imagen y les digo que coloquen el nombre del estudio y en qué fase se encuentra, ¿verdad? Si es fase portal, fase tardía, etc. Estudien esto también porque voy a sacar imágenes y van a tener que señalar qué estructura es, por eso puse ya para que practiquen en el anterior en sí. Así, de esta forma, que ya le había colocado, ya sea de tomografía como de RX, de abdomen. Entonces eso va a salir sí o sí. Slide número 13. Esófago. ¿Cuáles son las patologías esofágicas de la motilidad primaria y cuáles son las secundarias? Por lo menos 4 de cada una. Sí o sí voy a preguntar, ¿sí? ¿Cuáles son los trastornos primarios y cuáles son los secundarios? Hay que saber bien acalasia cricofaringea en sí. Hay que llegar a saber también la esofágica primaria que va a llegar a producir una larga evolución. En estos casos, dolor torácico, peritaltismo, todo eso va a llegar, voy a preguntar, lean bien eso y las imágenes que ya coloqué también en el otro que vamos a describir enseguida. También espasmo esofágico difuso, que es intermitente, en forma de sacacorchos, también voy a preguntar imágenes y esta. Este cuadro, ¿cuáles son los de urgencia? ¿Qué sería a nivel de qué? ¿Y cuáles son? Comida impactada, pila de botón, cocaína. Estos son los urgentes que hay que llegar a saber. Divertículos esofágicos, divertículos de Zenker, también hay que saber, principalmente esta imagen que después vamos a describir, que es la primera imagen. Esta, sí o sí, voy a preguntar. Esta imagen, y eso. Eso de este slide. Slide número 14. ¿Cuáles son los riesgos de malignización? Mayor tamaño 1 centímetro, componente velloso, displasia de alto grado. Eso voy a preguntar también. ¿Cuáles son los estudios? Enema opaco y está la colonoscopía en sí, ¿verdad? Y cuando solicitamos enema opaco, que vamos a ver aspecto de corazón de manzana o manzana mordida, que es carcinoma
rectal en sí. Diverticulitis y diverticulosis. Sí o sí. Enema opaco que llegamos a ver. Esto también creo que llegué a colocar las imágenes. ¿Cuál es el estudio que se llega a solicitar? En la diverticulitis, TAC contrastada intravenosa, y en la diverticulosis, por enema o enema opaco. Sí o sí tienen que saber la clasificación de Hinche, cuando es 0, 1A, 1B, 2, 3, 4, sí o sí. Lo voy a preguntar sí o sí también. Con las imágenes. Puedo sacar un caso clínico y paciente de sexo masculino con dolor en fosa ilíaca izquierda, hace de 8 horas de evolución, llegamos a solicitar una imagen tomográfica en el cual viene la imagen y le coloco una imagen. Y ahí ustedes van a tener que colocarme qué hinche es, si es 2, si es 3, vesículas y vías biliares. Sí o sí también, ¿cuál es la técnica inicial? Es ecografía abdominal, sí o sí. Pero ¿cuál es la específica? La mejor, la colangioresonancia. No se olviden, inicial. Solo que no se hace porque es caro. Eso también había caído en la plataforma. ¿Cuál es inicial y cuál es la específica en sí? Y otra cosa también, ecografía y ultrasonografía son las mismas palabras, son sinónimos nada más, ¿sí? Para que no se olviden. Ecografía y ultrasonografía es el mismo estudio. Eso de vesícula biliar, inicial, ¿cuál es la de elección? La mejor es colangioresonancia. ¿Qué es lo que vamos a ver? Imagen hiperecogénica o hiperecoica con sombra acústica posterior. Sí o sí, eso va a caer. Lo mismo, puede caer con un caso clínico, paciente de sexo masculino o femenino con dolor hipocondrio derecho, refiere a haber comido algo grasoso y empezó a dolerle el hipocondrio derecho. Solicitamos una ecografía y abdominal donde viene esta imagen y llegas a observar, coloca lo que llegas a observar y tu posible diagnóstico, imagen hiperecoica con sombra acústica posterior, posible diagnóstico litiasis vesicular, como también puede ser esta imagen. Entonces, esto también voy a preguntar. Colecistitis enfisematosa, que ya sería una complicación. Acá el método inicial que se llega a utilizar, más específico, la colangioresonancia. Páncreas, todo, lo mismo. Voy a sacar sí o sí la escala de Baltasar. Sí o sí, criterio de Baltasar. Voy a sacar un caso clínico, paciente de sexo masculino, femenino, refiere dolor tipo en barra, de inicio insidioso, que llega a vomitar en varias ocasiones y solicitamos una tomografía de abdomen contrastada intravenoso y le coloco una imagen y quiero que estudien esta imagen, todas estas imágenes, principalmente, este slide, y puedo recortar un Baltasar C y les coloco ahí. Ustedes van a tener que decir qué tipo de Baltasar es, ¿sí? Describir inflamación peripancreática que se llega a visualizar. Eso le puedo preguntar. O puedo decirle también qué estudio se llega a solicitar en una pancreatitis y va a ser una tomografía de abdomen contrastada
en sí. Entonces estudien de esa forma que sí o sí de sacar. Si no saco imágenes, va a ser como cita los criterios de Baltasar y tienen que saber. No es A, B, C, D, E. Me tienen que describir qué es lo que significa cada una de ellas. Eso es 14. Vamos con 15. Lo mismo, que tengo que buscar en un abdomen agudo, ya dijimos que era mayormente perforación, obstrucción y cuerpos extraños, sí o sí. ¿Cuáles son las causas? Esto también quiero que estudien bien las causas, que son las extrínsecas, las intrínsecas adquiridas, las intraluminales, las congénitas y las más comunes que es hernia, adhesiones, intususpección y pólvulo en sí. ¿Cuáles son los signos radiológicos del intestino delgado? Dilatación mayor a 3 centímetros, centralización de las asas, válvulas conviventes, niveles hidroaéreos, en sí. Entonces sepan bien los signos radiológicos de una oclusión intestinal, principalmente intestino delgado. Y luego del colon, dilatación, pero es mayor a 5.5, a 6, localización periférica, visualización de las austras, pliegues, alisamiento, distensión. Entonces las diferencias en sí. Puedo sacar también un caso clínico y les puedo colocar esta imagen y va a haber dilatación del colon, ¿verdad? ¿Cuáles son las complicaciones de una obstrucción? Obstrucción de asa cerrada, encarcelación, estrangulación, perforación, acceso, sí o sí también. Hallazgos radiológicos de un vólvulo, signo del grano de café también, el signo de las 3 líneas, que se llega a ver sin austras, imagen, sí o sí, imagen. Neumoperitoneo, ¿qué es neumoperitoneo? Aire libre en la cavidad abdominal, sí o sí, puedo sacar una imagen, también conocida como signo de Popper, ¿sí? Signo de Popper es característico de neumoperitoneo. Imagen. Apendicitis aguda. También voy a sacar apendicitis aguda. Imagen, les puedo colocar también otro caso clínico y que llega a pedir una ecografía abdominal y ustedes van a llegar a ver el signo de la diana y el posible diagnóstico apendicitis aguda. Lo mismo acá, imagen hiperecogénica con sombra acústica posterior, diagnóstico apendicitis aguda. Siempre le voy a dar la referencia de dolor en hipocondrio derecho, va a ser vesícula biliar. Dolor en fosa ilíaca derecha va a ser dolor, que en este caso va a ser apéndice. Siempre le voy a dar la referencia para que se puedan llegar a tener en cuenta de qué órgano estamos hablando. Esto también, manejo radiológico del abdomen agudo no traumático, sí o sí. Puedo colocar un caso clínico que tenga dolor en hipocondrio derecho con una imagen ecográfica de colecistitis y te puedo llegar a solicitar cuáles son los diagnósticos diferenciales. Y acá tenés varios diagnósticos diferenciales. Puede ser una pancreatitis, úlcera péptica, y ahí te puedo hacer valer ya otro punto para que vos llegues a diferenciar en sí. Lo mismo en fosa ilíaca derecha. Puede ser una apendicitis aguda, y si es una paciente de sexo femenino, ¿cuál va a ser tu diagnóstico diferencial en sí? ¿Está bien? Entonces ahí ya le estoy contando más o menos cómo va a ser la técnica del examen.
Traumatismo abdominal cerrado, sí o sí. ¿Y cuáles son las abiertas? ECOFAS. Paciente inestable. ¿Qué hay que solicitar? ECOFAS. Y saber todo, sí o sí. En una fila voy a sacar sí o sí. Tiene que saber qué es, para qué hacemos ECOFAS. Para poder buscar líquido libre en cavidad abdominal. Ahora, ¿cuáles son esas regiones? Me tienen que citar pericardio, Morrison, periestrénico, la gotera paracólica derecha e izquierda, Douglas, vesico rectal, sí o sí. Y eso del slide 15. La técnica inicial, ecografía abdominal a nivel de litiasis, que estamos hablando, quien es el estudio que nos proporciona orografía intravenosa, que dato funcional y la parte de morfológico en sí, eso sí o sí también voy a preguntar. Imágenes ecográficas, caso clínico también, y puede salir esta imagen y va a ser imagen hiperecogénica con sombra acústica posterior, litiasis renal. Acá múltiples litiasis, única litiasis, entonces estudien esa parte. Lo mismo en imagen tomográfica también, imagen hiperdensa a nivel ureteral, asimetría de los riñones agrandados. Y eso. 17. Testículos, ecografía Doppler, color, ¿sí? Testicular. No se olviden de esa palabra, eso es lo que quiero que sepan. Puedo sacar un caso clínico de torsión testicular y ¿qué es lo que hay que solicitar? Ecografía, Doppler, color. ¿Qué van a buscar? Ausencia de flujo intratesticular en sí, ¿verdad? Eso es lo que buscamos nosotros. Varicocele, también puedo sacar un caso clínico de varicocele, aumento del flujo sanguíneo a nivel de la maniobra valsalva, imagen como bolsa de gusano, serpiginosas en sí, que va a ser el diagnóstico varicocele. Infertilidad, ¿cuál es el estudio? Histerosalpingografía, las indicaciones y las contraindicaciones. ¿Cuándo se llega a realizar? A los días 6 y 12 del ciclo menstrual y cómo se realiza la histerosalpingografía. Nombre del estudio. Se le saca una imagen, colocar el nombre del estudio, ya que no vimos patologías, por lo menos saber el nombre del estudio que es histerosalpingografía. Y eso.